Ya. Hola a todos. Hoy día es la sesión número 9 de dinámica de fluido. Vamos a ver ejercicios de Bernoulli. Lo que vieron la clase pasada. En resumen, esta es la ecuación conocida como la de Bernoulli, la cual proviene de la ley de energía general, dada por la primera ley de la termodinámica, al cual hacer las simplificaciones correspondientes, obtenemos esta sencilla ecuación, la cual tiene como limitancia que el flujo tiene que ser estacionario, incompresible, y también tiene que ser en zonas no viscosas. Además, solo funciona en una misma línea de corriente, la cual ya deben saber que la línea de corriente no es más que la trayectoria que siguen las partículas fluidas del flujo. Por ejemplo, si aquí tuviéramos diferentes partículas en el tiempo cero y dejamos correr el tiempo y estas se están moviendo con una velocidad, estas van a seguir una trayectoria. Y esa trayectoria en el espacio, si uno une todos los puntos tangente al vector velocidad, va a obtener su línea de corriente. La línea de corriente generalmente se pueden clasificar si el flujo es el laminar, transitorio o turbulento. Cuando es laminar, como la palabra lo dice, las líneas de corriente son paralelas, rectas y no se cruzan. En cambio, cuando son turbulentos, estas líneas son de forma caótica, se cruzan entre sí. Y se puede hacer torbellino o vórtice. Y la zona transitoria, que es cuando uno va subiendo el número de Reynolds, que es un número dimensional que determina la condición del flujo. El Reynolds, no sé si lo han visto todavía, pero lo van a ver, es un número dimensional que está dado por la densidad del fluido, la velocidad, su diámetro dividido su viscosidad. Este valor les da la forma de saber si el flujo es laminar, transitorio o turbulento. En una tubería cerrada, generalmente cuando es menor a 2000, el valor menor a 2000, se consideran flujos laminares. Cuando es mayor a 4300 más o menos aproximadamente, se consideran completamente turbulentos. Y en el caso entre los dos números, entre 2000 y 4300, existe una fase de transición que el flujo se puede comportar en ciertos momentos como laminar o en ciertos momentos como transitorio. Eso vaya a depender de cada caso. Entonces la ecuación de Bernoulli en fondo funciona cuando el flujo es estacionario, o lo mismo decir que cuando el flujo es laminar. Dicho eso, la ecuación de Bernoulli la pueden encontrar de tres formas, que estas son las más comunes. La primera está en expresiones de energía por unidad de masa, joule por kilogramo, el cual representa cada componente de energía, que el primero representa la energía del fluido, del flujo, por las diferencias de presión que se generan, la energía cinética por la velocidad que lleva, y la energía potencial gravitatoria. Hay que recordar que la suma de la energía se conserva, que es la ley de la conservación de la energía. Por eso aquí dice que la suma tiene que ser constante, en una misma línea de corriente. Punto 1 acá con respecto al punto 2, la energía acá en el punto 1 y en el punto 2 tienen que ser iguales. Entonces así nos permite estudiar de un punto a otro a través del dominio del fluido, y lo cual nos quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos una tubería que se angosta, aquí por la ecuación de continuidad, es decir, el caudal o el flujo másico tiene que ser el mismo aquí que acá. Acá va a haber una aceleración del flujo, la velocidad va a aumentar. Pero como aumenta la velocidad en la ecuación de energía, o la de Bernoulli,
si aumenta la velocidad, y aquí como estamos a la misma altura, no hay un cambio por la gravedad de la energía, alguna parte se debe ir esa energía para que se conserve. Entonces, si la velocidad sube, la presión tiene que bajar. Y lo mismo, o versión contraria, es cuando se expande la tubería. Aquí viene con una velocidad, aquí la velocidad baja, pero sube la presión. ¿Por qué? Porque se tienen que equilibrar las fuerzas energéticas dentro de la ecuación, para que se conserve la energía. Y bueno, la otra forma de escribirla es también por unidad de presión, que es cuando multiplicamos por la densidad, la cual aquí se determina, la primer término representa la presión estática, la que obtenemos por manómetro. También tenemos esta se le considera como presión dinámica, que es la presión que genera debido a la inercia del fluido, es decir, a la velocidad. Y la presión hidrostática, que si recordamos para un flujo estático, cuando la velocidad es cero, entonces cero, tenemos que el cambio de presión depende de la altura por el peso específico, que vendría siendo ρ por g. Y por último tenemos cuando lo dividimos por el peso específico, es decir, por el peso, energía por unidad de peso, o aquí, tomando la primera como referencia, lo dividimos por g, nos queda esta fórmula, el cual también se puede encontrar con el nombre de cargas, porque están medidos como metro columna de fluido. Si nos fijamos, la componente de la gravedad queda en metro. Es más fácil visualizarlo, todas quedan en metro. En la cual se le puede llegar a llamar carga de elevación, carga de velocidad y carga de presión. También lo puedo encontrar con esos nombres. Dicho eso, aquí yo les dejé la limitancia que les nombraba de la ecuación cuando se pueden utilizar. Un poco más explayado para el que le pueda interesar y tal vez le sirve para entender más cuándo no utilizarla. Bueno, como lo había mencionado, que tiene que ser estacionario. Entonces, cuando los ejercicios son periodos de arranque y de paro, quiere decir cuando un flujo está recién entrando, saliendo o llenando algo, generalmente es un flujo no permanente, es decir, no estacionario. Entonces, nos sirven en ese caso. O, por ejemplo, cuando hay un cambio en las condiciones de flujo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo un fluido que aquí en una tubería está entrando a una velocidad dada, y yo de repente, a una velocidad, por ejemplo, de 2 metros por segundo, y digamos que este flujo está impulsado más atrás por una bomba. Si yo cambio las condiciones de trabajo de la bomba para aumentar el fluido, que significa las condiciones iniciales de la operación, va a haber un periodo donde el flujo se va a tener que acomodar antes que vuelva a ser estacionario, porque la condición estacionaria se obtiene a través del tiempo, no cuando empieza el flujo, o en este caso cuando hay un cambio en las condiciones del flujo inicial. Como segundo tenemos que se considera sin fricción, es decir, que el fluido con respecto a la tubería no se considera las pérdidas, porque acordarse que la fricción lo que causa es pérdida de energía, entonces aquí lo consideramos despreciable, pero aquí pongo ejemplos de cuando no se puede considerar despreciable. En el caso de pasos largos y angostos de tuberías, regiones donde la corriente abajo de un objeto genera una estela, es decir, turbulencia. Y aquí hay varios ejemplos, los cuales aquí los plasmé con fotos para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Por ejemplo, aquí en tuberías largas y angostas no se puede despreciar la fricción, porque es muy larga la distancia, entonces las pérdidas por fricción se deben considerar. En el caso aquí de la expansión súbita, aquí se genera una recirculación del flujo producido por la turbulencia causando pérdidas también. También tenemos el caso de cuando hay transferencia de calor,
que ahí ya deberían utilizar la ecuación general de energía y no la de Bernoulli. Y aquí está el caso de la estela, cuando hay desprendimiento del fluido. Aquí hay un cambio de presión con respecto a arriba. Y además acá existe una separación de la capa límite, generando aquí turbulencias, generando pérdida y fuerzas de sustentación, etcétera, pero eso ya es otro tema. Y también tenemos los accesorios como las válvulas, las bombas, que también generan pérdida por el paso del flujo cuando transitan en esa zona. Bueno, una limitancia tercera es ningún trabajo de flecha. La flecha se le llama a los ejes que generan rotación. Por ejemplo, aquí. Este eje se le llama flecha. Y el trabajo puede agregar o sacar energía del fluido. Por ejemplo, una bomba le da trabajo al fluido porque necesita elevarlo a una cierta altura. Entonces le da energía al fluido, entonces generalmente acá se le suma trabajo por unidad de masa para completar la ecuación de energía general. Bueno, es un caso. Después tenemos que el flujo incompresible, que ya sabemos que cuando la densidad se mantiene constante. Recordar que para los gases, para considerarlos incompresibles, deben tener en relación a un Mach menor a 0,3. El número Mach es un número dimensional que mide la velocidad del fluido con respecto a la velocidad del sonido, del fluido en el medio. Por ejemplo, si es aire, el aire viaja a 340 metros por segundo, si no mal recuerdo. Entonces, el valor de la velocidad, por ejemplo, si es 2, este valor te tiene que dar menos que 0,3 para considerarlo incompresible, por lo general. Si el medio fuera otro y no fuera el aire donde se está transmitiendo, la velocidad cambia. Por ejemplo, si estamos viendo la velocidad del sonido en agua, ese valor cambia. Siempre la velocidad del sonido depende del medio donde se está propagando el sonido para tomar ese valor. Pero nosotros en este curso solamente vemos aire y agua transportada a través de la atmósfera y se considera 340. Luego tenemos ninguna transferencia de calor y por último tenemos que, como lo había dicho, el flujo a lo largo de una línea correcta. Esa sería la limitancia. ¿Alguna consulta, duda que me quieran hacer antes de empezar a hacer los ejercicios? Sí, Z es altura. El que preguntó ahí en el chat, Z es altura. ¿Ninguna consulta? Ya, entonces vamos a seguir con el ejercicio. Ya, el ejercicio dice, fluye aire por... este ejercicio me pidió que se lo hiciera a la profe. Aquí están los valores. Yo se lo voy a subir con el resultado, pero ahora vamos a ver, voy a hacer todo el desarrollo solamente con la expresión, para que ustedes vean todo el alcance que tiene la ecuación. Así que lo vamos a ver con expresiones. Entonces, aquí, ¿qué dice? Dice, de aquí les va a dar el flujo másico, el litro por segundo, los cuales lo van a tener que pasar a metros cúbicos. Recordar que un litro son 0,00, si no mal recuerdo, 0,1 centímetros cúbicos, o sea, metros cúbicos. Sí. Luego tenemos que el tubo consta de dos secciones con diámetro de 18 centímetros y 10.
decir se angosta, y automáticamente tenemos que saber que aquí se va a acelerar el flujo, entonces la velocidad acá va a ser mayor. También automáticamente tenemos que saber que la conservación de continuidad, que aquí Q1, el caudal, va a ser igual al caudal en el punto 2. Punto 1, punto 2. Antes que se ensanche y después que o sea, antes que se estreche y después que se estreche. El flujo másico también, solamente que aquí, como la densidad no cambia, es aire y es incompresible, se simplifica. Luego tenemos que se mide la diferencia de presión entre las dos secciones del tubo mediante un manómetro de agua. Entonces aquí se une un manómetro y nos están pidiendo el H. Desprecie los efectos de fricción y determine la altura diferencial del agua entre las dos secciones del tubo. Tome la densidad del aire como 1.2. Ya. Aquí lo que tenemos que hacer, como nos están pidiendo H, entonces tenemos que convenientemente utilizar los puntos que nosotros nos favorezcan para el cálculo. Ya donde tengamos información sobre eso. Entonces lo que vamos a elegir, se eligen dos puntos. Aquí el punto 1 y el punto 2 de la tubería, donde podemos aplicar Bernoulli, porque las líneas de corriente son así. Bueno, se entiende. Luego lo que sucede acá, lo primero que vamos a hacer es una ecuación de Bernoulli de aquí de 1 a 2 para encontrar una relación entre las presiones y las velocidades y la altura. En este caso la altura va a tener la misma altura, entonces no va a influir. Después, ¿qué pasa? Acá como tenemos un manómetro, y aquí el manómetro, después ya de cuando el flujo recién comienza acá, se llena el manómetro, se genera el equilibrio entre los fluidos. Acá usted va a tener el fluido quieto. Aquí la velocidad, el flujo no se está moviendo, a diferencia que acá en la tubería. Entonces, al estar quieto, esto se comporta como un flujo hidrostático. Entonces, en esta sección, en toda esta sección, se comportará según la ecuación hidrostática, donde ya si abordamos las presiones la presión va a ser igual al peso específico por una altura dada de una presión a otra. Entonces, como buscamos H, lo que hacemos es que de la ecuación de Bernoulli de 1, vamos a buscar una relación con respecto al manómetro. ¿Y eso cómo lo hacemos? De 1 vamos hacia el borde del manómetro, que podría ser 1 prisma, y después de 1 prisma, de P1 prisma, podemos bajar hacia acá en profundidad, donde aumenta la presión, y obtenemos la relación que P1' va a ser igual a ρ por, no va a ser por H, porque si nos fijamos acá, no alcanza la altura. Entonces lo que vamos a tener que determinar acá es otra incógnita que vamos a llamar X y otra que arriba que vamos a llamar Y, que son estas distancias. Entonces al hacer eso vamos a poder hacer esta relación, estas diferentes ecuaciones. Vamos a tener una ecuación de aquí a acá, otra ecuación que nos dé la relación dentro del manómetro, y con esto vamos a poder solucionar y despejar el H en términos de los componentes que conocemos, que es la densidad del aire, el caudal, que vendría siendo la velocidad, y el área, velocidad por área, y etcétera. Ahí vamos a ver cómo queda la expresión. Entonces, ya entendido eso, que eso es lo que uno tiene que primero leer el ejercicio, ver y tratar de pensar de cómo abordarlo. Como sabemos que es un ejercicio de Bernoulli y de energía, tenemos que buscar relaciones entre los dos puntos convenientes que nosotros nos elegimos.
El otro punto que en el segundo ejercicio lo vamos a ver, es importante siempre declarar un punto de altura. Por ejemplo, declarar que aquí está z igual 0. Entonces vamos a ir las distancias con respecto a esto. En este caso es una formalidad, no influye mucho, pero en el siguiente ejercicio le voy a explicar por qué influye. Entonces lo que voy a hacer aquí es desarrollar el ejercicio paso por paso y me van consultando cualquier cosa tengan duda. Entonces recordar que el punto 1, el punto 2, este lo llamé punto prima. Uno prima. Este de aquí va a ser 2 prima. Este le llamé A minúscula. Recordar que aquí separé las distancias. Este sería X y este sería Y. ¿Qué más me falta? Creo que tengo todo. Y recordar que A acá va a ser la misma presión que acá. Porque recuerden que aquí vamos a tener que bajar presión, nos vamos para acá y después tenemos que subir. Recordar que esto es agua. Entonces lo primero siempre es generar la presión, la ecuación más importante, que es la general, que vendría siendo Bernoulli, entre los dos puntos donde se está analizando. Entonces, aplicamos Bernoulli entre 1 y 2, punto 1 y 2, que vendría siendo, voy a utilizar por energía por unidad de peso, que vendría siendo la presión en 1, dividido el peso específico del aire, más la velocidad al cuadrado de 1, dividido 2g, más la altura, z1, igual P2, peso específico del aire, más velocidad 2 al cuadrado por g, más z2. Ya, aquí como vemos, z está a la misma altura, entonces va a ser 0. Se anula. Entonces la expresión que nosotros obtenemos acá, si reagrupamos presiones y velocidades cada una en su lado, vamos a tener que P1 menos P2 dividido el peso específico del aire es igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado dividido 2g. Entonces, esta es nuestra ecuación principal, la cual Una ya es duda. ecuación 1. ¿Sí, dime? En B2 cuadrado es partido 2G también, ¿verdad? Sí. Arriba. Sí, perdón. Sí. Ah, ya, perfecto. Exacto. Gracias. Entonces tenemos esta ecuación. Lo que uno siempre tiene que estar visualizando es que las velocidades tenemos la ecuación de continuidad para tener una relación. Entonces sabemos que Q1 es igual a Q2. Entonces sabemos que B1 por el área 1 igual a B2 por el área 2. Entonces ahí tenemos una relación entre B1 y B2. Eso siempre hay que tenerlo presente porque siempre nos va a faltar alguna de las velocidades o nos va a faltar algún área. Entonces ahí sacamos la relación y obtenemos el otro valor. Perdón, ¿qué fue lo que notaste recién ahí? Abajo, abajo de lo del flujo 1 igual flujo 2. Velocidad 1 por el área 1 igual a la velocidad 2 por el área 2, que es el caudal. Ya, perfecto, que no alcancé a ver, gracias. Sí, no hay problema. Ya. Aquí, si nos damos cuenta, no tenemos las presiones. Lo que nos falta aquí es el valor de las presiones.
Entonces lo que buscamos es encontrar una expresión que nos permita calcular el h con los términos que sí conocemos. Por ejemplo, las velocidades las podemos obtener porque tenemos los diámetros, tenemos el caudal, el g también lo tenemos. Entonces lo que buscamos es una expresión para este término, ya que no conocemos las expresiones. Y eso lo logramos viajando, por así decirlo, por el manómetro y encontrando relaciones con respecto a la altura, el peso específico y demás. Entonces, manteniendo esta ecuación en la cabeza, voy a borrar esto. Vamos a dejar la ecuación aquí, ecuación 1. G1, 1, G2. Igual velocidad 2. Al cuadrado dividido 2G. Lo vamos a dejar por el lado por ahora y vamos a encontrar la otra relación que es a través del manómetro. Entonces, en el manómetro sabemos que aquí el punto 1, que se me lo borra aquí. Y aquí tenemos las distancias. Vendría siendo X y Y. Ya. Y este es el punto. Entonces, lo que nosotros buscamos es poder igualar el PA, aquí le vamos a llamar A'. Como el flujo es estático ahí, tenemos que PA es igual a PA'. Ya a ver por qué hacemos esto, porque esto al igualarlo nos va a dar una relación que nos permite calcular el H. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que P1' va a ser igual a la presión en 1, acá arriba, más el aumento de presión que hay por debido a la altura, que vendría siendo más J, le voy a llamar, ¿cómo le llamamos? Este va a ser igual a R, pues recuerden que acá tenemos el diámetro y va a ser igual al radio. Entonces va a ser por R. Este es el peso específico del aire. Entonces ahí ya tenemos una relación del punto 1' y el punto 1, porque acuérdense que estamos relacionando con respecto a esto. Y hacemos lo mismo con el punto 2, obteniendo que el punto 2' va a ser la presión en P2 más el aumento de presión por la altura, que vendría siendo R, pero del otro tubo, cuando se estrecha, que vendría siendo R minúscula. Ya. Teniendo estas dos expresiones, ahora podemos trabajar dentro del manómetro, porque ya estamos parados aquí y estamos parados acá. Entonces, desde el punto 1' hacia el punto A, la ecuación, como lo habíamos visto de la hidrostática, quedaría que la presión PA es igual a la presión en 1' más el peso específico del aire por esta distancia. Esta distancia que vendría siendo H más X. H más X. Eso igual si aquí descomponemos P' en términos de P1, nos queda P1 más J aire, eso específico, o gamma, ¿qué le llamo? Por R mayúscula
más peso específico del aire por H más peso específico del aire por X. Lo descompongo porque cuando haga esta relación, estos términos se me van a ir. Entonces se me va a simplificar la ecuación y me va a quedar una expresión, el cual voy a tener mi segunda ecuación, la cual la voy a poder reemplazar acá para obtener H. Entonces ya tenemos la presión en PA. Ahora obtenemos la presión en PA'. ¿Por qué? Porque aquí podemos igualar las ecuaciones desde el punto 1 yendo al PA, del punto P2 yendo al punto PA', y las podemos igualar. Entonces ese es el sentido del ejercicio. O la lógica, por así decirlo, del ejercicio. Entonces, en PA', de la misma forma, de forma mecánica, P2' más la presión causada por la altura, que sería peso específico del aire, hasta este borde, porque después viene el agua. Y la altura vendría siendo de P2', P2' hasta ese borde, sería I más X, a esta altura. I más X. Entonces, I más. Y para llegar a la prima tenemos que sumarle el aumento de presión causado por la altura, pero por el agua, que sería más eso específico del agua por H. Si aquí hacemos lo mismo que antes, descomponemos P2' por la relación con respecto al punto P2, nos queda que es la ecuación P2 más peso específico del aire por R minúscula más peso específico del aire por I más peso específico por X más peso específico del agua por H. Ahora cuando igualemos PA por PA', nos va a quedar P1 más J aire por R más J aire H más J aire X igual P2 más J aire R minúscula más JI más JX y más J del agua por H. Tengo una pregunta, ¿qué es el R chica? El radio de acá. Recuerda que aquí definimos el punto P2' de la presión P2 hasta ese punto que vendría siendo la distancia, el radio de la tubería más pequeña, de la sección más pequeña, que aquí vendría siendo 5 centímetros. Y el R mayúscula es 9. Porque yo tomé mis puntos convenientes en la línea central de la tubería, hacia el Bernoulli. Entonces aquí yo puedo considerar que esa distancia es R. ¿Ok? Ya. Continuando eso, aquí automáticamente podemos eliminar J aire X, se elimina con el J aire X del punto PA'. Recordar que este es PA, y este es PA'. Luego, ¿cómo eliminamos el resto para simplificar la ecuación? Acá podemos darnos cuenta geométricamente, y esto ya lo da más el hacer ejercicio, uno se da cuenta más rápido,
que R mayúscula va a ser igual a R minúscula más I. Si nos fijamos acá, el R, el radio mayor, va a ser igual a lo que definimos I más R minúscula. Entonces, por eso esa relación. Entonces, al reemplazar esto aquí, va a quedar J aire por R minúscula más J aire por I. Entonces, el J aire I se va a ir con el J aire I de acá, y el J aire R minúscula se va a ir con el de acá. Quedándonos solamente P1 más el peso específico del aire por H igual P2 más peso específico del agua por H. La H no se puede eliminar porque tiene un peso específico distinto, son flujos distintos. Entonces voy a limpiar un poquito más y voy a escribir de nuevo la ecuación que nos quedó. Se me olvidó que borrar todo. A ver. Teníamos la ecuación acá que sería y la otra ecuación nos había quedado P1 más J aire H igual a P2 más J agua. Entonces ahora, como recuerden que estamos buscando una relación entre las presiones porque ese valor no lo tenemos, no lo podemos conseguir. Entonces aquí podemos decir que P1 menos P2 es igual a J agua H menos J aire H. Y ya nos está yendo todo en función de H. Entonces aquí nosotros podemos factorizar por el H J agua menos el peso específico del aire y despejamos H. Luego, aquí estamos buscando que se parezca a esta expresión para poder reemplazarlo y poder despejar con respecto a los valores que sí tenemos del encabezado. Acá lo que podemos hacer es dividir por J aire para que quede igual. Dividimos los dos términos. A ver, denme un segundo que se me descalibró el lápiz. Y ahora sí. Entonces tenemos P1, P2, J agua menos peso específico del aire, H. Entonces si aquí nosotros dividimos por J aire, convenientemente va a que nos quede igual, nos va a quedar P1, P2, J aire, y aquí nos va a quedar J agua dividido aire, menos J aire dividido J aire. Este se hace 1 y nos quedaría esa expresión. Recordar que el peso específico de un fluido con respecto al fluido de referencia
es la gravedad específica. Recuerden que la gravedad específica vendría siendo el fluido, que en el caso sería el agua, debido al fluido, perdón, que en el caso sería el aire, que es el que está corriendo por la tubería, que sería J aire, dividido el de referencia, y el de referencia, si no te lo dicen, siempre es agua. Agua. Entonces aquí podemos simplificarlo y escribir que P1 es P2 por J aire igual a 1 partido la gravedad específica del aire menos 1 por H. Entonces aquí ya tenemos nuestra segunda ecuación. Este último paso tal vez no es necesario, lo pueden dejar con relación a los pesos específicos, lo que les convenga más. Y aquí ahora lo que podemos hacer es reemplazar 2 en 1. Reemplazamos este valor. Y vamos a poder despejar H en función de la gravedad específica, que la conocemos porque conocemos los pesos específicos, ya que tenemos la densidad del aire, conocemos la gravedad y sabemos que la densidad del agua se considera 1000. Entonces nos quedaría, como resultado del ejercicio, nos quedaría la ecuación 1 y la ecuación 2 era P1 menos P2 J aire igual a 1 S aire, gravedad específica, menos 1 por H. Quedándonos que la velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1, 2G es igual a esa expresión. Si despejamos H, al final obtenemos lo que nos pide el encabezado, que vendría siendo... Aquí se puede simplificar más todavía con la relación que yo le había dicho que aquí, para dejarlo todo en función, podemos hacer que B2 por el área 1, perdón, por el área 2 es igual a B1 por el área 1, y dejamos la relación de B1 igual a B2 por área 2, área 1, lo cual vendría siendo pi por diámetro al cuadrado dividido 4, y le va a quedar en relación de los diámetros. Entonces eso también lo pueden hacer, para dejarlo más completo todavía. Bueno, lo voy a hacer con los diámetros para que lo puedan visualizar. Esto quedaría B2 por y diámetro al cuadrado dividido 4 dividido diámetro 2 y por el diámetro 1 cuadrado dividido 4. 4 se van, los pi se van y me queda la relación de diámetro. Entonces si lo reemplazo acá, yo voy a tener B2 por razón de diámetro cuadrado al cuadrado. Entonces me va a quedar, pero antes de hacer esto, me va a quedar así, B2 al cuadrado menos paréntesis, B2 por relación de los diámetros. Diámetro 1 cuadrado, todo esto al cuadrado, dividido 2G.
acá yo puedo facturar, aquí este me va a quedar al cuadrado, y estos me van a quedar a la cuarta. Si lo simplificamos así. Entonces, al quedar así, puedo factorizar por B2. Me quedaría B2 al cuadrado, 1 menos diámetro de 2 por diámetro de 1, elevado a 4, eso dividido 2G. Entonces ahí yo puedo, ya lo dejo en términos de todo lo que conozco. Bueno, faltaría que B2 es igual al caudal que me lo da el encabezado por dividido pi diámetro me dan el caudal a la entrada, diámetro 1 al cuadrado, dividido 4. Entonces eso también lo podría hacer. Y ahí ya uno puede despejar y este término dividido esto le va a dar la expresión de h, quedando al final la expresión h igual velocidad 2 al cuadrado por 2g, 1 menos diámetro 2, diámetro 1 a la cuarta dividido 1 partido la gravedad específica menos 1. Entonces, así se obtiene la expresión genérica del resultado y después es cosa de resolverlo con los datos. En la prueba uno va a tender primero a reemplazar los datos para hacer las ecuaciones más fáciles y conseguir las cosas. Pero la profe me lo pidió que lo hiciera así. Así que tal vez les pida la expresión en la prueba. Entonces por eso practiquen. ¿Alguna consulta, duda? Yo igual esto lo voy a subir ordenado después porque igual es largo y algo tedioso. ¿Pero algún paso que no hayan entendido? Oye, disculpa, la velocidad, ¿cómo la sacaste? La sacaste con el flujo volumétrico, ¿no? O sea, con el Sí, flujo, perdón, con el flujo, claro, el flujo volumétrico que te dan al principio, ¿no? sí, que yo le digo caudal, pero sí el flujo volumétrico. Tú tenés que el flujo volumétrico es 170, si no me recuerdo. 170, y eso igual a la velocidad de 2 por el área 2. El área 2 tú lo tienes porque tiene el diámetro y ahí obtiene la velocidad de 2. Esta hay que pasarlo metros cúbicos por segundo. Sí. Ah, ya, perfecto. Gracias. Y ahí obtiene ese valor, la gravedad lo conoces y los diámetros también. Y esto es la relación entre densidades o entre el peso específico del aire con respecto a lo que también puede ser con respecto, se pueden utilizar las densidades. Y ahí uno tiene todo y obtiene el H. Bueno, la parte más importante es que uno se puede haber confundido aquí. Las distancias que yo defino aquí como X, que me faltaban, pero que después, como ven, al igualar la ecuación que me da desde el punto 1 acá hasta el punto A de la presión, del punto 2 hasta A', que aquí son iguales las presiones, al igualarlas estos elementos se anulan. Una pregunta. ¿Sí, dime? Al momento de usar la ecuación de Bernoulli, déjame ver si puedo rayar un poquito. Si es que esto no es como suave, que es recto, no se puede usar Bernoulli.
o si eso. Si no es suave. ¿Te refieres A la curvatura del... por A ejemplo, eso. si fuera así? Sí, a eso. Ahí Ya, en este Bernoulli no caso, aplica, ¿o sí? mira, la verdad es que si tú estás estudiando la física de este problema, no te aplica. Pero no aplica entre comillas, porque lo que pasa es que uno lo que hace después es que a esta ecuación le va agregando cosas. Por ejemplo, tú ahí le agregarías un HL que se le llama, que ese HL significa pérdida de energía. Y esa pérdida, tú sabes, está tabulado, hay tablas que te dicen, para una contracción súbita que se le llama, SHL, imagínate 0.1, la unidad que esté utilizando, generalmente se mide en metros. Entonces se utiliza Ya. la fórmula en metros. Ujú, ujú, ujú. Entonces, para todas esas cosas existe una tabulación y se le agrega las pérdidas. ¿Ya? Ya, perfecto. Que en este caso, si tenéis 2 puntos, aquí sería un menos. Se le agrega al otro lado que sería un más. Pero claro, Bernoulli no funciona porque Bernoulli, como es conocido, es sin pérdida. Entonces, en este caso, en una tubería súbita existen pérdidas por la recirculación de fluido. Pero a lo que te quiero ir es que manejando ese concepto, porque muchas veces te vas a topar con ingenieros o gente que te diga, no utiliza Bernoulli ahí, pero no es que haces referencia que sea válido Bernoulli el original, sino que hay que entender que aquí hay pérdida que hay que considerar. Igual que Ya, cuando hay una ya. bomba, una válvula, una estrangulación en la tubería, etc. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo otra duda, que el, Ujú. el peso específico era la densidad por la gravedad, ¿o no? Sí, la densidad por la gravedad. Ya, bacán, gracias. Y acuérdense que la gravedad específica es la densidad o el peso específico del fluido dividido por la densidad o el peso específico de referencia, el cual viene siendo el del agua. Si es que no dicen lo contrario, que a veces dicen que te ponen o de otros fluidos de referencia. Por ejemplo, yo he visto cuando se estudian motores o cosas así, utilizan una gravedad específica con densidad de referencia al aceite. Pero si no les dicen el agua. Bueno, eso. Aquí alcanzamos a hacer el segundo ejercicio. Sí, yo creo que sí lo voy a hacer rápido. Ya. El segundo ejercicio, agua fluye por el sifón. Esto es conocido como sifón. Eh, calcular la velocidad a la salida de la presión. Calcular la velocidad a la salida. A ver. Y la presión en el punto A, acá adentro, y la del punto B. La fricción del fluido con la tobera es despreciable. Ya. Acá tenemos que, lo primero que nos pedían era la velocidad en C, BC. ¿Cómo lo obtenemos? Hacemos Bernoulli entre dos puntos. Un punto que conozcamos valores y a donde nos están pidiendo. Aquí a donde conocemos es lo que aquí en la figura pone A minúscula, que vendría siendo la presión atmosférica. Y aquí es lo que yo le decía del Z, de la altura. Aquí es bueno definir el Z, porque aquí yo podría poner Z0 acá, pero al hacer Bernoulli y hacer la distancia, yo tendría que tomar negativo, menos 2.4. Por eso yo siempre aconsejo en todos los ejercicios tomar el punto de análisis más bajo como el Z0, para tomar solamente distancias positivas. Entonces yo voy a tomar Z0 aquí en C. ¿Ya? Entonces,
a usted les va a quedar del punto acá, el punto PA, dividido la densidad, más velocidad en A al cuadrado por 2G más Z por G, igual al punto 2 o el punto C que estamos estudiando, que sería PC por ρ más BC al cuadrado por 2G más ZC por G. Aquí me equivoqué, es sin G, porque estoy usando la ecuación de esta forma. Una Aquí, pregunta. sí, dime. ¿Cómo sabemos que ese como tuito o el sifón es lo suficientemente angosto para poder utilizar Bernoulli? Lo suficientemente angosto, tú decís para no considerar pérdida. Sí, o sea, lo suficientemente ancho para poder utilizar Bernoulli. Porque si es que muy angosto, no se suponía que no se podía No, sí te usar. entiendo. Bueno, lo que yo tenía escrito antes era angosto y largo, porque también tiene que ver, porque la fricción no solamente tiene que ver con, porque tú vas a tener pérdidas por el fluido aquí entrando, por la curvatura y, y por la pérdida por la fricción en la distancia de la tubería. Cuando uno ya hace varios ejercicios, incluso la literatura lo dice, esto tiene el nombre de pérdida secundaria y primaria. Por fricción por el largo de la tubería se llaman primaria, H primaria. Y la de entrada o por la curvatura o por accesorios se llama H secundaria. Las H primarias son mucho más elevadas y mucho más preponderantes que las secundarias. Yo me fijaría más si es demasiadamente largo. ¿Cómo saber si es demasiadamente largo? No hay otra forma. Yo no conozco así como parámetro o algún número dimensional que te lo diga. Es la experiencia y en general todo cuando uno calcula, lo calcula con pérdida. Esta simplificación de Bernoulli en la práctica generalmente no se utiliza. Perfecto. Pero la única forma de saber si lo podéis despreciar es haciéndolo de las dos formas y comparando los resultados a ver si cambian o no en la práctica. Pero como ahora están solamente viendo la aplicación teórica de Bernoulli, es porque el ejercicio te dice que no lo consideres, más que nada. ¿Ok? Sí, sí, gracias. No. Ya. Aquí tenemos la ecuación. Entonces, ¿qué punto sabemos? La presión PA es presión atmosférica. Si trabajamos en manométrica, la consideramos 0. PC también está saliendo, dice el encabezado, a la salida. También es presión atmosférica acá. También es 0. La velocidad en A, aquí está quieto. Entonces la velocidad es 0. ¿Qué más? Ya nosotros tomamos nuestro punto Z, origen de distancia, aquí en C. Entonces ZC es 0. Quedándonos solamente ZA por G igual a velocidad 2 cuadrado dividido 2. Entonces lo único que nos Una, falta una, es... una pregunta. ¿Sí? La velocidad en A es 0 porque no se mueve como horizontalmente, porque o sea, se supone que como debería ir como disminuyendo si es que se ve el agua, o cómo funciona. Porque Es veo que algo a cero. teóricamente cuando tú tienes un tanque, como lo quieres llamar, en dominio demasiado grande con respecto al flujo que se está extrayendo, porque tú me dices que como va saliendo agua, esto va a ir bajando, ¿cierto? Ujú. Pero ese delta de cambio de la velocidad es muy pequeño, entonces se considera despreciable y se considera que la velocidad del flujo es 0. Perfecto. Gracias. Porque, por ejemplo, si yo estuviera analizando justo aquí en la entrada, la velocidad no es 0.
porque aquí se succiona y aumenta, se acelera el flujo. Pero aquí, como Ya. la velocidad es infinitesimal el cambio, se considera velocidad igual a cero. ¿Ok? Sí, sí, muchas gracias. Igual yo he visto ejercicios que dicen, son como así. ¿Te tiene un aquí? Y aquí te dicen, te piden calcular la velocidad porque el agujero que se hizo es demasiado grande, de mucho fluido saliendo, entonces aquí tú tienes una velocidad considerable. He visto ejercicios así, pero eso te lo indica el ejercicio. Si no te dice nada, el estanque es demasiado grande y se considera prácticamente la misma nivel de fluido. Ya, perfecto. Y otra pregunta, ¿por qué Ujú. despejamos ZA? Si tenemos que calcular BC y ZA ya lo sabemos más o menos. Sí, Gravedad también. sí, tienes toda la razón, me equivoqué. Estamos buscando BS. Deja borrarlo y lo... Entonces nos quedaría despejando B, sería BC igual a raíz de Z por G. Ah, no, se me olvidó pasar el 2 primero. Tiene que pasar el 2 multiplicando y después la raíz. Ahí sí. Y ZA, como Z lo tomamos 0 de aquí de C, hasta A es 2.4 positivo. Si se dan cuenta aquí, que yo lo puse aquí 2.4 sería por 9,8. Si yo hubiera tomado Z0 acá, del punto A al punto C, acá ZA hubiera sido 0 y ZC hubiera sido menos 2.4 por la gravedad, 9,8. Por eso yo le digo que es importante definirse su Z igual 0 y seguir esa regla. Yo por eso recomiendo hacerlo el punto más bajo de análisis, eh, porque es más fácil trabajar con distancias positivas y no andar confundiéndose. Entonces aquí el resultado sería 2.4 por 9,821 por 2, igualdad. Debería darles 6,86. Está todo en sistema métrico, metros por segundo. Eso sería la velocidad B2, o sea, ABC. En C. Igual son las 2.5. No vamos a pasar a hacer para calcular la presión, pero no es más que lo que hicimos en el ejercicio anterior. Así que yo igual le voy a subir el resultado, es súper simple, para que lo revisen. También les dejo un ejercicio propuesto, el cual busca saber aquí cuál es la altura máxima que se puede determinar debido a la presión y a la velocidad del fluido. Y les quería mostrar en los últimos minutos que nos quedan en la simulación. Unas simulaciones que tuve que hacer, que yo creo que les va a ayudar a poder visualizar las líneas de corriente, que es lo más difícil de este ramo, el abstraerse un poco y entender cómo funciona. O sea, el tema de la ecuación de Bernoulli. Acá, lo que ustedes van a ver, estas líneas aquí, son las líneas de corriente. ¿Se fijan? Y esas pelotitas son simulaciones de partículas de fluido. Es una partícula del flujo que se va moviendo y se va trasladando a través de la línea de corriente. Entonces, esto es un flujo laminar. Entonces, así es como se mueven las partículas, así más o menos como la que ustedes se las tienen que imaginar. Y si se fijan, como un flujo laminar se forma el perfil parabólico que uno ve en clase. Y ve que las partículas al medio logran una mayor velocidad.
de la misma forma que yo les estoy mostrando acá, ustedes tienen una tubería en contracción, donde se ven las líneas de corriente y cómo vienen las partículas fluidas y después aceleran con la contracción. Esta es una contracción súbita. Aquí generalmente aquí hay unos vórtices y una pérdida de flujo recirculando. Entonces aquí es para que ustedes visualicen cómo el fluido viene con una velocidad, ¿sí? Y al angostarse, para mantener la ecuación de continuidad, es decir, el caudal, el flujo máximo, se acelera. Y aquí lo que pasa es, al acelerarse, para obtener la conservación de la masa, aquí la presión tiene que caer. Y en ejemplo contrario, usted tiene aquí la expansión, donde tienen que ver lo contrario, que la velocidad acá viene rápido y se desacelera cuando pasa la expansión. Entonces aquí viene el perfil, la partícula rápida, y aquí se va desacelerando. Y también existe pérdida aquí por recirculación del fluido, que aquí se nota más. Generalmente las expansiones producen más pérdidas que las contracciones. Bueno, por eso igual les quise mostrar esto para ver si les facilitaba un poco la visual de las líneas de corriente, que no son más que la trayectoria de las partículas fluidas. Recuerden que los fluidos uno lo puede ver de dos formas, que es el enfoque de Euler, que en el fondo es como una instantánea, y ver en cada punto, como en el espacio, qué velocidad va a tener en ese punto la partícula cuando pase por ahí. Y la otra es el enfoque de Lagrange, que es la que yo les estoy mostrando, que es yo tomo una partícula y veo su trayectoria. Así que eso, muchachos. No sé, alguna consulta de la ayudantía. Yo había quedado con una duda en ¿Sí? el ejercicio 2. No te escucho. Que había quedado con una duda del ejercicio 2. Ah, ya, dime. ¿Por qué se consideraba que la presión en A y la presión en C eran cero? Son presiones atmosféricas. Y trabajé en manométrica, la voy a considerar cero. ¿Se restarían en cierta forma las dos presiones porque las dos son atmosféricas? ¿O si consideramos las manométricas las dos son cero, es lo mismo? A ver, si yo hubiera hecho con respecto al punto PB, aquí la presión atmosférica en PA sigue siendo atmosférica, sigue siendo cero, pero aquí PB tengo una presión y no sería cero. Entonces yo despejo PB para obtener la presión en B. No es que o sea, obviamente las dos son atmosféricas y tú puedes pensar que se eliminan, pero en verdad yo consideré manométrica y es cero. Te Ya hago la sería- salvedad para que no te confunda, que si consideras otro punto donde no está atmosférica, si yo considero manométrica, presión atmosférica igual la considero cero, pero el otro punto no es cero. ¿Ya? ¿El fluido que está como arriba en el tubo no genera presión o no se considera? ¿Cuál? No entendí la pregunta. ¿La presión en B? El tubo tiene el punto ¿Sí? C abajo y tiene en el punto C ¿Ya? hay 2.4 más 1.2 metros de líquido. ¿Y esos no cuentan como presión? Tú dices que aquí en el punto C, el fluido que está acá arriba como columna no le suma presión al punto C, ¿a eso te refieres? Sí, esa era como mi duda. Ya, mira, es que lo que pasa es que aquí tú estás a la salida, y a la salida tú tenés presión atmosférica circundante. El ciclo siempre se equilibra, entonces tú vas a tener presión atmosférica acá. Pero ¿qué significa que tengas presión atmosférica aquí arriba y acá, por los dos lados? Significa que la presión, cuando tú la calcules acá adentro, va a ser presión de vacío. Entonces, por ejemplo, cuando tú calcules PV, te va a dar un valor negativo. Imagínate, menos 30 kilopascales. Te debería dar negativo, porque como es presión atmosférica acá y acá,
Y para que haya un movimiento, tú necesitas un diferencial, un diferencial de presión. La presión que se genera acá tiene que ser de vacío, te tiene que dar negativa, si no, no habría movimiento del fluido. Y ese es el objetivo del sifón. Ah, Ok. ya, entonces la presión interna de todo el sifón es la misma en la mayoría de los puntos. Solo que ese lo consideramos a la salida, entonces no Claro, como consideramos. está la salida y está en el circuito siempre está en equilibrio dinámico, no estático dinámico, porque aquí hay movimiento, en equilibrio dinámico, esta es presión atmosférica, porque está saliendo y tiene que estar sí o sí en un equilibrio dinámico con la atmósfera. Entonces tiene presión atmosférica. Pero de eso se concluye que adentro, para que haya movimiento, debe haber una baja de presión, es decir, presión de vacío, menor a la presión atmosférica, para que se mueva el fluido. Ya sí, ahí me queda más claro. ¿Ok? Sí, sí, ahí me quedó más claro. Ya, genial. ¿Alguna otra duda, Chiqui? Sí, a mí me quedó una duda de lo que preguntó recién un compañero que pensé que se refería a otra cosa y yo me surgió la misma duda, que es o sea, desde el nivel de A minúscula hacia arriba hay fluido. Entonces ese 1,2 metros que hay entre el nivel de A minúscula y el nivel de B, ¿se considera para algo de los cálculos o esa distancia podrían ser 10 metros y daría lo mismo? Si tú quieres calcular la presión en punto B, tú vas a tener esa distancia medida. Ah, pero solamente si es que quiero calcular la presión en B me sirve esa distancia, si es que no... Ah, claro, si tú estás calculando solamente de aquí a C, la única distancia que te importa es esto. Ah, ya todos los parámetros relacionados con C van a tener que ver solamente con la diferencia entre A y C, sin considerar B. Es que siempre depende del punto que tú eliges, porque si yo, a mí no me, si esto estuviera cerrado y me dan información del punto B, yo voy a hacer Bernoulli del punto B al punto C. Y ahí Ah, voy a usar claro, esa claro. altura. Depende entre los dos puntos, ¿no? Así, el Z va a depender de la distancia entre los dos puntos de análisis. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque lo que mide es el efecto de la gravedad, y la gravedad depende directamente de la altura que tenga, de un punto a otro. ¿Ya? Vale, gracias. Oye, dijiste que iba a subir el desarrollo de este ejercicio, ¿no? Lo de las presiones. Sí, sí. Ah, ya, bacán, gracias. Sí, este ejercicio va a tener cómo calcular la presión A y la presión. Ya, pues muchas gracias. Ya, gracias a ti. ¿Alguien más? No, o sea, muchas gracias por la identidad. Está No, bueno, gracias a está usted. muy buena la identidad. Muchas gracias. Cualquier duda me preguntan. Ya tienen mi correo, mi número. Gracias. Chau. Chao, saludos, que estén bien. Que estés bien. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.